Los ciudadanos deben saber a estas alturas ya del debate que hay dos maneras para salir de la crisis y que se pueden plasmar en los presupuestos del 2013. Una manera resignada, la del señor Monago, acompañado con los 3 diputados de Izquierda Unida, y otra manera alternativa que apuesta por una salida progresista, por una salida de izquierda frente a unos presupuestos de derecha, por una salida solidaria frente a los que están haciendo recaer sobre los más débiles los esfuerzos de la crisis. Mañana habrá una alternativa frente a esa resignación que la presentará Guillermo Fernández Vara en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, que significa lo siguiente. Significa apostar por el empleo con un plan de empleo de 50 millones y un plan de empleo juvenil de 20 millones. Significa dar respuesta a esos jóvenes que hoy no tienen ninguna salida y que el Partido Popular no les ofrece más que echen currículum. Significa acompañar a empresarios y a emprendedores. Significa que cuando una empresa vaya a cerrar, el gobierno de Extremadura tiene que partirse el pecho por esa empresa. Y aquí hay empresas que han cerrado y el señor Monago no se ha reunido ni siquiera con ellas. Significa poner en marcha la renta básica ya, con 50 millones de euros para que los 70.000 extremeños que no tienen prestaciones tengan algo para evitar que acaben en la miseria más absoluta. Significa acabar con los recortes en educación, significa acabar con los recortes en sanidad, significa que la educación no puede seguir avanzando, que es lo que va a hacer salir a esta región de la situación en la que se está, recortándole los profesores. No puede ser de esa manera. Significa que con nuestra alternativa estamos buscando que la sanidad vuelva a ser universal y cubra a todos los ciudadanos extremeños. Vivan en una ciudad o vivan en Arroyo de San Serván o vivan en un pueblo pequeño de Cáceres, de los que le han cerrado las urgencias del PAC, por ejemplo, en Aldea Centenera. Significa que estamos haciendo un esfuerzo para presentarle a los extremeños otras fuentes de financiación. Lo hicimos con el impuesto a las eléctricas y en este presupuesto hay 50 millones más gracias a la aportación que hizo el Grupo Parlamentario Socialista. Y lo estamos haciendo con la subida del IRPF para los que ganan más de 60.000 euros, y lo estamos haciendo con el bonus para los directivos de las entidades financieras. Es decir, hay posibilidades de buscar otros ingresos y hay posibilidades de hacer un gasto equilibrado entre los que más tienen y los que menos, entre las ciudades y las zonas rurales, y desde luego hay que poner en el centro de la acción política, reactivar la economía, apostar por los sectores productivos, acompañar a las empresas y no dejarlas abandonadas a su suerte. Aquí hay dos maneras de dedicarse a la política. Unos que están resignados a lo que algunos han dictado por nosotros desde Bruselas y desde Madrid, otros que se han acomodado y que han pasado de orillas, han ido de la orilla de la izquierda a la orilla de la derecha sin pasar por el medio, han cogido un avión, y otros que estamos dispuestos a estar con los ciudadanos que están en la calle reivindicando una política distinta.